Comienzo. Bueno, mi presentación la voy a estructurar en 4 apartados. En primer lugar, hablaré de datos generales de la agricultura del regadío a nivel de España. Pasaré hablando también del CENTER, el centro que comentaba el compañero, del Sistema de Información Agroclimática al Regadío, y finalizaré con unas breves conclusiones. Con respecto a datos generales de la agricultura de regadío a nivel nacional, la superficie del regadío representa cerca de un cuarto de toda la superficie de cultivo. Estaría en torno a 4 millones de hectáreas, lo que representa en torno también a un 22% de esta superficie. En contraposición tendríamos al secano, a la superficie de secano con cerca de 13 millones de hectáreas y un 77% de su superficie. En cuanto a la superficie regada a nivel nacional, prácticamente se concentra en la mitad sur peninsular, en las comunidades autónomas de Andalucía y Castilla-La Mancha, como podemos ver en el mapa de la derecha. Y en cuanto a los tipos de regadío, de las 4 tipologías, riego localizado, gravedad, aspersión y automotriz, más del 50% se corresponde con un riego localizado, más eficiente, más sostenible. El riego por gravedad estaría en segunda posición, con en torno a un 23%. Luego le sigue el riego por aspersión, cerca de un 15%. Y finalmente el riego automotriz, que serían los pivots laterales, con aproximadamente también un 8%. En cuanto a la evolución de estos tipos de riego, el riego por gravedad ha experimentado en los últimos años una disminución, como puede verse en la gráfica de la derecha, paulatina año tras año, mientras que el riego localizado ha ido en aumento. Por otro lado, el riego por aspersión y el riego automotriz se han mantenido más o menos estable con una ligera tendencia alcista. Con respecto a la distribución de la superficie regada por grupos de cultivo y tipo de riego, si tuviéramos que destacar en cuanto a los principales cultivos que se riegan por riego por gravedad, destacaríamos los cereales, las plantas forrajeras y otras superficies de cultivo, principalmente huertos privados. En cuanto a al sistema por aspersión, principalmente es para regar tubérculos, se emplea en España para el riego de tubérculos. La tecnología de riego automotriz para el riego de leguminosas y para el riego localizado, principalmente cítricos, frutales no cítricos, hortalizas, claro está, en invernaderos, olivar, viñedo, etc. Con respecto a esta evolución de esta superficie regada por cultivos a nivel nacional en el año 2020, en primera posición tenemos la aceituna de Almazara con cerca de 800.000 hectáreas. Le sigue la uva de transformación, el maíz, la cebada de 2 carreras y el trigo blando y semiduro. Si realizamos este mismo análisis en cuanto a los cultivos leñosos, en primer lugar, también tendríamos la aceituna de Almazara, como hemos visto. En segunda posición, la uva de transformación, y aquí le seguiría en tercer lugar el almendro, el naranjo y el mandarino. Podemos ver que el cultivo del almendro ha experimentado un gran incremento alcista en los últimos años, y mientras que, por ejemplo, el mandarino se ha visto en cierta medida reducido, principalmente por esta disminución de la superficie. En cuanto al CENTER, como comentaba, es un centro tecnológico puntero a nivel nacional que está especializado en temas de normalización y ensayo de equipos de riegos y es dependiente actualmente de la Subdirección General de Regadíos, Caminos Naturales e Infraestructuras Rurales del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Este laboratorio se encuentra en San Fernando de Henares, en la Comunidad Autónoma de Madrid. En este centro desarrollamos diferentes áreas de trabajo. Por un lado, una transferencia de tecnología en donde pues, los conocimientos adquiridos pues, se tratan de trasladar al propio sector del regadío. Realizamos también una importante labor de formación con jornadas técnicas. Por ejemplo, a final de año vamos a realizar una concerniente en temas de los almendros, del cultivo del riego subterráneo riego por goteo en almendro. También realizamos ensayos de materiales y equipos de riego conforme a diferentes normas. Por ello, realizamos una importante labor en temas de normalización, tanto normas UNE, normas ISO. Asimismo, el CENTER es una finca experimental en donde se realizan diferentes ensayos, con colaboraciones con diferentes universidades para al final es la búsqueda de
de ese sistema de riego más eficiente, más sostenible, tanto hídrica como energéticamente. Y luego diferentes actividades de I+D+I, como luego detallaré. En el fondo, el objetivo principal es, mediante diferentes sistemas de riego localizado, riego por aspersión, riego por gravedad, y aplicados a una serie de cultivos, tanto intensivos como extensivos, estudiados, se pretende el logro de mejorar la calidad y la cantidad de la producción y al mismo tiempo optimizar el consumo del agua mediante diferentes tecnologías, bien sea tecnología de teledetección, tecnología, aplicaciones para dispositivos móviles como el SIAR, que luego les recomendé y luego hablaré de ello, etc. En el Center contamos con diferentes tipos de riego, con una representación de todos los tipos de riego, tanto riego por gravedad, aspersión, pivot, también contamos con un lateral y riego localizado, por ejemplo, para el cultivo del viñedo. Aquí muestro el plan de cultivos, el último del año de la campaña 2021-2022. Podemos ver que los principales cultivos han sido forraje, colza, cebada, vid, almendro y maíz, en donde se han realizado diferentes experimentaciones mediante riego por gravedad, aspersión, localizado, automotriz, por ejemplo, en el caso del maíz. Esta finca cuenta con cerca de 100 hectáreas y pues aquí se puede ver un poco en planta la distribución de cada uno de estos cultivos. Para realizar este control de riego, en primer lugar, se tiene en cuenta el sistema de riego en cuestión, si riego, por ejemplo, por goteo. Se tiene en cuenta también la información recopilada por las estaciones meteorológicas del Sistema de Información Agroclimática para el Regadío, concretamente la información climática obtenida por estas estaciones, como luego hablaré de ello, y luego mediante sistemas de telecontrol y teniendo en cuenta lo que es la interoperabilidad de toda la información suministrada, se trata de obtener esa dosis óptima para los cultivos. Luego también tenemos en cuenta lo que son los datos del suelo para ver si, por ejemplo, tiene una gran humedad, mediante sondas de humedad, pues regar en este caso de una forma más adecuada a las condiciones. Y el resultado final es un riego que se realiza en un momento óptimo y se obtiene una mejora de la eficiencia en este uso del agua, para dar al cultivo al final el agua que ésta necesita. Con respecto a ensayos de control de riego que se realizan en el Center, por un lado tenemos un riego de pradera del césped, que al final se equipara con una pradera de pasto que podríamos encontrar en el territorio. Y aquí se están realizando estudios de riego por goteo subterráneo y riego por aspersión tradicional, realizando comparaciones con diferentes fabricantes en distintas unidades del suelo, del territorio, del terreno. Por otro lado, también realizamos ensayos de plantación de almendro, tanto de forma intensiva como superintensiva, empleando riego por goteo superficial y riego por goteo subterráneo, luego realizando comparaciones y viendo cómo evoluciona este cultivo ya a nivel no solo de eficiencia hídrica, sino también de rendimiento de estos cultivos. También con la Universidad Politécnica de Madrid, concretamente con la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas, estamos realizando una colaboración para estudiar el control de emisiones de gases de efecto invernadero en el cultivo del maíz, teniendo en cuenta lo que es el abono nitrogenado, la tipología de ese abono nitrogenado, por una serie de peceras que se colocan en el territorio y van midiendo estos gases. Luego, con la Universidad de Castilla-La Mancha también estamos realizando una validación de un modelo denominado MOPECO, en donde se ha observado que es óptimo, que es viable para su territorio, y entonces se está tratando de extrapolar a otros territorios, como es la zona de la meseta, y se está realizando con ello una optimización, ¿no?, a nivel económica del riego en cultivo de cebada, en este caso. En cuanto al SIAR, para aquellos que no lo conozcan, es el Sistema de Información Agroclimática para el Regadío. Es un sistema debido a que al final lo conforman una red de estaciones meteorológicas que desde el año 1998 van recopilando datos.
que conforman al final una base nutrida de diferentes datos que a través de una plataforma tecnológica y con diferentes herramientas con las que se cuentan, como es una página web, una aplicación para dispositivos móviles y luego un equipo humano que está detrás pues, realizando la validación de todas estas estaciones y el mantenimiento de las mismas, pues obtiene una información que es de alto valor. Esta información agroclimática es obtenida por las diferentes estaciones meteorológicas, más de 500 estaciones que repartidas por el territorio nacional, que miden datos de temperatura, humedad, precipitación, radiación solar y dirección y velocidad del viento. Todo ello con el objetivo, al final, de ofrecer información al regante para que sepa cuándo y cuánto regar. En cuanto a los objetivos principales de este sistema, está en primer lugar lo que es la optimización del uso del agua, aplicar la dosis que la propia planta necesita, el ahorro y la propia eficiencia hídrica, y ya no solo hídrica, sino también energética, el desarrollo del medio rural, puesto que el regadío al final fija población en el territorio y bueno, pues crea un tejido asociativo y un crecimiento de la economía local. Y luego también contribuye a la sostenibilidad, no solo económica, sino también social y medioambiental. Este sistema de información agroclimática para el regadío está conformado, como indicaba, por más de 500 estaciones meteorológicas que miden datos horarios y semihorarios y que cubren más del 90% de la superficie del regadío a nivel nacional. Al final está presente en 12 comunidades autónomas. Y estas estaciones, como se puede ver en la imagen de la derecha, pues cuentan con diferentes componentes, un pluviómetro que mide la precipitación, un piranómetro para medir la radiación solar, el anemómetro para la velocidad y dirección del viento y un sensor de temperatura y humedad. Luego también cuenta con un data logger y lo que es la unidad central con una placa solar para alimentarse. Al final, ¿para qué sirve este sistema? Si, en grandes rasgos, pues el objetivo final es recomendar una dosis de riego al regante. Para ello se emplean datos del clima obtenido por las estaciones, datos de los cultivos a través de diferentes coeficientes de la FAO, se integran en modelos matemáticos y todo ello al final mediante programaciones de riegos y los datos del propio suelo, de las condiciones del suelo y datos del tipo de riego, pues obtiene esta información de la dosis que tendrían que regarse los cultivos para que de una forma óptima pues se consiga esa cantidad de agua y de energía adecuada. Este sistema cuenta con una serie de herramientas. En primer lugar, la página web, en donde en la página www.siar.es se pueden realizar búsqueda de información. Ahora lo explicaré. Luego tenemos una aplicación para dispositivos móviles que se puede descargar de forma gratuita para dispositivos Android o iOS, y luego el espacio SIAR, un nuevo proyecto que ahora haré una breve mención. En la página web se pueden consultar datos y realizar consultas avanzadas de todas y cada una de las estaciones meteorológicas y obtener gráficas. En la aplicación para dispositivos móviles, pues también se pueden personalizar los cultivos por parte de los agricultores y obtener esa dosis óptima. Para hacerse una idea, pues a fecha de finales del año 2021, más de 8.000 usuarios estaban registrados en esta aplicación y también se han registrado cerca de 11.000 cultivos. Los cultivos al final más consultados acaban coincidiendo con la mayor superficie de esos cultivos a nivel nacional. Tenemos en primer lugar el maíz, la aceituna del Mazara, la uva de transformación, el naranjo, el almendro y, por ejemplo, también el tomate. Y aquí podemos ver cómo el usuario introduce la zona donde se localiza su explotación, introduce el cultivo en cuestión y le realiza diferentes recomendaciones y alertas y le indica si el estado es óptimo, presenta estrés hídrico o tendría que regar de forma inminente. Y el espacio SIAR, este nuevo proyecto que en breve lanzaremos por parte del Ministerio, al final integra datos de las estaciones meteorológicas de este sistema de información agroclimática para el regadío, concretamente la evapotranspiración y la precipitación, y mediante un cruce con datos satelitales, obtenidos por teledetección, se integra toda esta información y se obtiene una serie de mapas temáticos. Mapas temáticos que van a ofrecer información de los tipos de cultivos presentes y de las necesidades hídricas de los diferentes cultivos, lo cual pues, va a ser un avance
bastante grande y va a ser de gran interés. Como breves conclusiones ya para finalizar, decir que la superficie del regadío en España, como indicado, representa cerca de un cuarto de la cuarta parte de toda la superficie del cultivo total y que más del 50% de esta superficie de riego se realiza por riego localizado, que al final es el riego, como hemos visto, más eficiente. Este riego localizado va aumentando año tras año y, en contraposición, va disminuyendo lo que es el riego por gravedad. Y los principales cultivos de regadío en España, como hemos visto también, son la aceituna de almazara, el viñedo, el maíz, la cebada y el trigo. También he destacado que el CENTER es un centro tecnológico puntero a nivel nacional en temas de investigación asociada al regadío y que el SIAR al final va también a ofrecer al usuario información acerca de la demanda hídrica de sus cultivos para lograr un uso más eficiente del agua y de la energía, y que a través de herramientas como puede ser la página web, la aplicación para dispositivos móviles o el proyecto que os he comentado de Espacio SIAR, pues se pretende ayudar a los regantes en la toma de decisiones sobre cuándo y cuánto regar. Por mi parte, nada más. Muchas gracias por la invitación, la colaboración y pues espero que haya sido útil mi intervención. Muchas gracias.